Bienvenidos, mi nombre es Josué Domingo Reyes Pelicó, soy abogado y notario. Actualmente laboro como juez de paz penal del organismo judicial. Quiero agradecer a la Universidad Rural de Guatemala la oportunidad que me da de analizar con ustedes temas relativos al derecho penal y derecho procesal penal. La clase de hoy corresponde a la semana número 14 y el código es CFG 046. La temática correspondiente a el día de hoy es el procedimiento intermedio y la fase del juicio oral. Los objetivos de la clase. Al finalizar la clase, el estudiante será capaz de explicar en qué consiste la fase intermedia del proceso penal común guatemalteco y cuál es su objetivo. Explicará el desarrollo y objetivo del juicio oral y público del proceso penal común guatemalteco. Quisiera iniciar haciendo una breve reseña de la clase de la semana pasada respecto a los actos introductorios y el procedimiento preparatorio o de instrucción, mediante el cual el Ministerio Público realiza las diligencias o pesquisas acumulando evidencia que sostenga la teoría del caso y la hipótesis respecto al acaecimiento de un delito que merece persecución penal. Una vez que ha transcurrido el plazo razonable para la investigación y habiendo llegado la fecha fijada en audiencia de primera declaración por el señor juez, el Ministerio Público debe manifestar sus actos conclusivos y una vez realizados debe de acudir a la audiencia de etapa intermedia. Entonces, ¿cuál es el objeto de la etapa intermedia? Si la etapa preparatoria es la acumulación o investigación preliminar para poder sostener una verdad histórica, la etapa intermedia tiene por objeto que el juez evalúe, primero, que existe o no fundamento para someter a una persona a juicio oral y público. Y la segunda, verificar la fundamentación de las otras solicitudes. Es decir, en el acto conclusivo, el Ministerio Público deberá concluir ante el juez que tiene los elementos probatorios o indiciarios en prima facie para poder someter a una persona a debate oral y público. Con esta conclusión estaría acusando y solicitando apertura de juicio. De no ser así, existen otras posibilidades de poder realizar solicitudes como la clausura provisional, el archivo o en todo caso el sobreseimiento. U otras solicitudes como la aplicación de un criterio de oportunidad o la aplicación de un procedimiento abreviado respectivamente. Me quisiera centrar en la primera parte del artículo 332 que tiene que ver con someter a una persona a juicio oral y público. Según el artículo 324, siempre del Código Procesal Penal, establece cuando el Ministerio Público estime que la investigación proporciona fundamento serio para un enjuiciamiento público del imputado, requerirá por escrito al juez la decisión de apertura de juicio. Con esta decisión se plantea la acusación. Una vez que está vencido el plazo para la investigación, el fiscal deberá formular la acusación y pedir la apertura de juicio. Y dice que también podrá solicitar, si así procede, el sobreseimiento, la clausura, la vía especial de procedimiento abreviado, cuando proceda conforme a este código. Eso lo establece el artículo 332. Seguidamente, si va a presentar acusación, debe llenar los requisitos establecidos en el artículo 332 bis del Código Procesal Penal, el cual en la clase especialmente definida para este tema vamos a leer en forma detenida. En este momento me gustaría que usted hiciera sus ejercicios teóricos de ubicar la fundamentación normativa y realizar la lectura de gabinete respectivo. El artículo 334 exige que en ningún caso el Ministerio Público podrá acusar sin antes haber dado al imputado suficiente oportunidad para declarar. Existe como regla general que es necesario escuchar al sindicado para poder realizar las pesquisas y posteriormente la acusación. Por eso el artículo 82 del Código Procesal Penal ubica
necesariamente como audiencia dentro de la fase de investigación la primera declaración del sindicado. Seguidamente, el artículo 336 puede, en este momento, el acusado, porque ya formalizaron la acusación como acto conclusivo, deja de ser sindicado para convertirse procesalmente en acusado, puede señalar algunas situaciones que son necesarias para corregir y recausar el proceso penal. Y el epígrafe del artículo 336 lo ubica como actitud del acusado. El artículo 337 también le da participación al querellante para poder pronunciarse y realizar una actitud. Quiero aclarar en este momento que el querellante exclusivo en la acción penal, en este caso, es el Ministerio Público. Pero también lo puede hacer el querellante adhesivo, que es la víctima que está siendo representada por el Ministerio Público respectivamente. El artículo 338 también nos ubica que pueden tener actitudes las partes civiles. Es decir, los terceros civilmente demandados pueden participar en esta audiencia y manifestarse al respecto en sus oposiciones o aseveraciones. El artículo 339 nos establece: en audiencia, el acusado y su defensor y las demás partes podrán oponerse a la constitución definitiva del querellante y de las partes civiles e interponer las excepciones que correspondan. En la misma presentarán la prueba documental que pretende hacer valer o señalarán los medios de investigación que fundamenten su oposición. Una vez realizados estos actos previos a la importancia de esta audiencia, iniciamos al tenor del artículo 340 la audiencia respectiva. En la audiencia de intermedia tiene como finalidad discutir sobre la pertinencia del requerimiento fiscal. Ya quedamos claro que el objetivo de la etapa intermedia es verificar si es necesario llevar a una persona a funcionario público o examinar la procedencia y pertinencia de otras solicitudes. Sin embargo, en este caso ya tenemos la acusación de parte del Ministerio Público en la que ellos han establecido esa necesidad de discutir la participación y responsabilidad del sindicado en juicio oral y público, en debate. Por eso el artículo 340 nos regula. La audiencia intermedia tiene como finalidad discutir sobre la pertinencia del requerimiento fiscal, y en el presente caso es la acusación. En caso de formarse acusación, se discutirá sobre los hechos planteados y la probabilidad en que puede ser demostrado en el debate. Recordemos que los fines del proceso en principio establecen que cuando existe un acto introductorio nace la posibilidad de un delito. Es posible que el sindicado haya participado o haya cometido en condición de autor el delito. Es posible. Eso va siendo descartado mediante la acumulación y el cotejo de indicios y elementos probatorios en la fase preparatoria para establecer ya en fase intermedia la probabilidad. Cambiamos de posibilidad a probabilidad porque ya tenemos en nuestras manos los elementos probatorios que sostienen que dicho sindicado ha participado o ha cometido el ilícito penal que se le crimina. En consecuencia, el auto de apertura a juicio fundamentará la decisión de llevar a una persona a juicio oral y público. En caso de solicitarse la cláusula provisional, deberá fundamentarse el juez e indicar los medios de investigación pendientes a realizar y fijará día y hora que deba realizarse. Si estamos solicitando cláusula provisional es porque no tenemos las pruebas completas y en consecuencia deberá solicitarse al juez un nuevo plazo para plantear nuestros actos conclusivos. En consecuencia, vamos a definir que en el presente caso ya se ha presentado la acusación y que el juez, luego de verificar la audiencia intermedia, establece que en efecto existe sustento normativo y probatorio para
dictar resolución de apertura a juicio y elevar las objeciones al juez de sentencia respectivo para que se discuta la participación y la responsabilidad sindicada en debate oral. Ya estamos en el expediente en el tribunal de sentencia respectivo y vamos a verificar genéricamente los pasos que deben de llevarse en el juicio propiamente. El artículo 368 del Código Procesal Penal nos ubica la apertura del debate. El juez le da la bienvenida a los integrantes del tribunal, a las partes, a los sujetos procesales y establece la verificación de las partes: sindicado, víctima, Ministerio Público, defensa. Luego de haber verificado la presencia exacta de estas partes, da por abierto el debate. El mismo artículo 368 en su parte final establece que en ese momento tanto el sindicado como la víctima deben realizar sus alegatos de apertura. ¿Qué consisten los alegatos de apertura? En un resumen de los elementos probatorios que se tienen para demostrar la responsabilidad del sindicado, y por la otra parte un resumen de los elementos que serán utilizados para sostener la presunción de inocencia de la que goza el sindicado respectivamente. Siguiente paso: habrá una fase de incidentes al tenor del artículo 369 en la que deben discutirse situaciones no previstas y las cuales deberán resueltas en forma inmediata por el señor juez de sentencia unipersonal o colegiado según sea el caso. Acto seguido, al tenor del artículo 370 se le da la palabra o audiencia al sindicado para que éste pueda manifestarse respecto a la criminación que está siendo sometida. El artículo 375 nos indica que después de haber escuchado al sindicado se procede a la recepción de prueba en el orden que se encuentran respectivamente los peritos, los testigos, la prueba documental u otros medios de prueba, el cual estatuye el artículo 381 respectivamente. Una vez verificado estas circunstancias, se inicia con los actos conclusivos de las partes o las discusiones finales, las cuales pretenden hacer un resumen y un análisis muy generalizado de las pruebas diligenciadas durante la audiencia para determinar qué se probó y que quede establecido para el tribunal lo que sea acreditado y que pueda servir como fundamento para decretar una sentencia absolutoria o una sentencia condenatoria según la parte que está exponiendo. Y se clausura el debate según el artículo 382. El artículo 383 nos establece que existe una fase de deliberación. Inmediatamente después de que clausure el debate, los jueces que hayan intervenido en él pasarán a deliberar la sesión en sesión secreta, la cual solo podrá asistir el secretario. El sistema de valoración de la prueba, tal y como lo establece el artículo 186 y el artículo 385 del Código Procesal Penal, es el sistema de valoración de la prueba de la sana crítica razonada, el cual en su momento y clase oportuna vamos a explicar en forma detallada. La sentencia debe ser coherente con la acusación. No podemos dictar una sentencia que sea parte de los hechos vertidos o sostenidos mediante la acusación. Y la sentencia radica en dos situaciones: en absolver o en condenar según el artículo 391 y 392 respectivamente. Para que usted continúe abonando ese marco teórico, ese documento de libre acceso, pero sobre todo confiable, con rigor científico, me permito sugerirle las siguientes interrogantes. Define el proceso penal común guatemalteco. Define el objetivo del procedimiento intermedio en el proceso penal. Enumera las fases de desarrollo de debate oral y público. Enumera los actos conclusivos que el Ministerio Público puede presentar en la audiencia intermedia. Defina doctrinariamente en qué consiste la acusación. Defina doctrinariamente en qué consiste la desestimación.
Defina doctrinalmente en qué consiste el sobreseimiento. Defina doctrinalmente en qué consiste la clausura provisional como acto conclusivo. Explique en qué consiste el sistema de evaluación de la prueba, denominada sana crítica razonada, y explique en qué casos procede la imposición de una medida de seguridad y corrección, respectivamente. Al desearles una muy buena semana, les pido que estudien con compromiso, esperando cumplir con las metas de graduarse de abogados notarios y de ejercer con dignidad esta profesión. Que estén bien. Les veo la próxima semana.